En año preelectoral 2025. En el 2026 se elegirá Congreso y se elegirá presidente o presidenta de la República. El propio mandatario, Gustavo Petro, desde hace rato arrancó la campaña presidencial y hay un pronunciamiento sobre la reforma laboral a través de su cuenta de X, que es en donde se comunica el presidente Gustavo Petro. Es un trino largo, como los que suele escribir el mandatario, en donde dice que el pueblo trabajador de Colombia ha ganado su primera victoria después de 34 años, cuando en la Constitución se ordenó hacer una ley del Estatuto del Trabajo, orden desde entonces incumplida. Dice que va a derogar precisamente la convocatoria a una consulta popular, porque el Congreso de la República le hizo caso al poder mayor, que es el poder del pueblo. Sin embargo, anuncia el presidente: Oscar, lo que discutimos aquí en un lunes, después de conocer lo que había publicado el periódico El Espectador en uno de sus altos turmequés, dijo: en las próximas elecciones, dice el presidente Gustavo Petro, en este trino que es el penúltimo párrafo de lo que escribe, será entregada una papeleta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Espero la decisión de Millones para que el próximo gobierno y el Congreso tengan el mandato imperativo de construir el Estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes y la paz. Es decir, sí era cierto lo que se decía en ese alto turmequé, que el plan del gobierno y el plan del petrismo, del pacto histórico de quienes rodean al presidente Gustavo Petro, es empezar a hablar de una Asamblea Nacional Constituyente que se deberá hacer en el próximo gobierno, en el próximo Congreso, y que igual que en 1991 se va a incluir una papeleta para que la gente diga si sí o si no quiere una nueva constitución política en Colombia. ¿Oscar? Camila, si era cierto como sospechábamos, sí, Camila, si era cierto como sospechábamos nosotros y como se venía diciendo, lo que ocurre en estos casos, Camila, es que el gobierno nuevamente abre otro frente de controversia y de polémica, porque esa Asamblea Constituyente necesariamente, Camila, tiene que pasar por el Congreso de la República. No hay manera de que no pase por el Congreso de la República. Tiene que ser una ley del Congreso de la República. Esa asamblea popular de la que está hablando el presidente no se puede dar. De tal manera que cierra la puerta de la consulta popular y abre otra puerta gigante, el presidente Petro, que es la Asamblea Constituyente. Como bien lo dice usted, veníamos hablando del tema y nuevamente el gobierno lo pone sobre la mesa. Y bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Oscar, mire, esto de la constituyente, esto se sabía que el presidente iba a ir para allá, además porque ya esta semana dio una puntada más para hacerse toda la barrera de la constituyente, para hacerle como toda esa muralla que necesita alrededor. En el Congreso tiene desde hace mucho tiempo a la senadora Isabel Zuleta, que al principio parecía una voz cantando sola, porque siempre decía constituyente y reelección, acuérdese. Isabel Zuleta siempre estaba en eso, y mañana va a Antioquia con Isabel Zuleta. Acuérdese, y no es cualquier cosa ir a Antioquia, o sea, porque Petro sabe que si tiene una posición fuerte, esa posición fuerte está en Antioquia. Entonces es, mejor dicho, es ir a decir, aquí donde no me quieren, aquí donde ha sido más difícil todo, aquí es donde voy a hablar de constituyente. El otro es el pastor Saade. Él también habla de constituyente, y el ministro de Justicia, Montealegre. O sea, ya está con todo el grupito que lo va a apoyar en el asunto de la constituyente. Y aquí vemos también no solamente los que la han buscado, sino los que se han hecho para atrás. Cuando usted mira por qué se fue la ministra Ángela Buitrago, y uno empieza a ver este tipo de personajes que son juristas serios, ella, ¿qué dijo? Yo no me voy a meter en esto. Ella ya vio lo que iba a venir. Y lo que más peligroso es, y que yo no entiendo cómo Gustavo Petro está haciendo esto, es que la Constitución de 1991 es de las constituciones más liberales que pueda haber.
meterse en otra constituyente, meterse a hacer otra constitución, además que es una constitución muy joven, es arriesgar derechos ganados y retroceder. O sea, el riesgo pendular que hay en llamar una asamblea constituyente, esto no se parece a la séptima papeleta. Esto es un absurdo, y arriesgar a una constituyente, a una constitución que no solamente es liberal, sino que es absolutamente garantista en derechos y que costó mucho y que es una constitución joven. Yo sí lamento mucho, Ana Cristina, este mensaje del presidente Gustavo Petro, sobre todo cuando estamos teniendo ya casi en sus manos el tema de la sanción de la reforma laboral. Ana Cristina, definitivamente un triunfo para las personas que tienen contrato laboral, pero también un triunfo para el Ejecutivo, porque era una reforma, es una reforma del Ejecutivo, y que él responda a esa acción del Congreso, porque sea como sea, el Congreso ha cumplido con su labor, que el presidente responda de esta forma, y él mismo lo dice, la reforma laboral no puede quedarse en un código sustantivo más. Voy a hablar con los empresarios para que esta reforma laboral, esta ley que voy a sancionar, realmente sea una realidad. Lo voy a hacer. Entonces, ¿quién dice que mañana con una constituyente se va a cumplir? No hemos podido cumplir la Constitución del 91, que, como usted lo dice, una de las más liberales, de las más garantistas, y todavía la tenemos muchos de los artículos de nuestra Constitución simplemente en teoría. Yo sí siento que, como hizo con la consulta, la utilizó para presionar al Congreso para que pasara esta reforma laboral que, como digo, va a beneficiar a los trabajadores con este tipo de contratos, pues ahora con la intención de constituyente también va a querer presionar ahora para una elección en 2026. Yo lo que creo es que él quiere poner sobre la mesa el tema de debate de las elecciones del 2026. Y él va a poner, y ya puso sobre la mesa, la constituyente. Es la propuesta que tiene el petrismo, y en esa constituyente pueden cambiar que haya reelección de candidato, de presidentes. Entonces, por ejemplo, podría él reelegirse en el futuro o reelegirse Álvaro Uribe. Es que si se puede reelegir Gustavo Petro, se puede reelegir Álvaro Uribe también. Pero no sé si valga la pena para los otros candidatos caer sobre esa propuesta de debate y dejar que sea lo que dice el petrismo la discusión de las elecciones presidenciales del 2026. Es decir, vamos a discutir, y ese va a ser el punto de debate, una Asamblea Nacional Constituyente, cuando realmente cuántos colombianos quieren cambiar la Constitución del 91, que, como dice Ana Cristina, es una constitución supremamente avanzada, mucho más avanzada que la de varios países en América Latina, y que no vaya y sea, nos pase lo de Chile, ¿no? Porque es que podríamos estar repitiendo la historia de Chile, en donde pues tuvieron una constitución que después no se aprobó y que después se aprueba una mucho más conservadora, etcétera, etcétera. Es que aquí eso es abrir una caja de Pandora que no creería yo que solucione muchas cosas en nuestro país. Sí, Camila, es que ese es el problema de una asamblea constituyente, que usted pensaría que la asamblea constituyente o que una constitución sería como un grupo monolítico el que está pues discutiendo. Nosotros lo vimos en el 91. En el 91 hubo una cantidad de fuerzas, y además el país, como está dividido en este momento, ¿cómo vamos a saber que están todas las fuerzas políticas ahí metidas? Como está defraccionado el país en este momento, citar una asamblea constituyente con el nivel de polarización que hay, lo que puede pasar dentro de una asamblea nacional constituyente. Y recuerde lo que pasó en el 91, que faltó una fuerza, que había fuerzas que faltaron ahí, que no se convocó a todo el mundo, y mire lo que pasó. Después crecieron las FARC y etcétera. Entonces, aquí lo que hay que mirar, Camila, es, primero, pues que no, desde la campaña presidencial no se le haga el juego, o sea, todo el mundo a seguir hablando de constituyente, defender la Constitución de Colombia, porque es que lo que se está jugando es algo muy peligroso. Este juego es derechos, o sea, derechos ganados con una constituyente que fue supremamente costosa, que fue pues costosa en términos de lo que cuesta en un país, en términos ciudadanos, de juntar a tantas personas distintas, o sea, tener en la misma mesa a Navarro Wolf, a tener Álvaro Gómez Hurtado, personas que tanto han hecho por el país y que fueron tan distintas, y de esas ideas nació una constitución que verdaderamente es garantista, liberal, y que hay que cuidarla para que vengan a jugar con esto y que haya una movida pendular, y quién sabe qué tipo de cosas aparezcan ahí. Que pase la de Chile, hágame el favor, que pase lo que pasó en Chile, por ejemplo. No, pero también para el otro lado, es decir, yo suscribo casi todo lo que ustedes dos dijeron, salvo una cosa, cuando ustedes dicen, bueno, no, el miedo es que de pronto quede una
constitución mucho más conservadora, no del corte garantista liberal como la nuestra. Pero les hago la pregunta, viendo cómo piensa este gobierno, lo más seguro es que la propuesta es una constitución hiper recontraestatista. Es decir, es que la pregunta de fondo es ¿qué le incomoda al petrismo esta constitución? Que yo no he sabido, y creo que en todas las explicaciones que ellos han dado, yo no he encontrado cuál es la razón por la cual esta constitución no le sirve. O sea, cuál de su parte motiva, que de los derechos fundamentales no le sirve al petrismo. Y yo creo, Ana Cristina y Camila, yo creo que la respuesta ahí está en temas de propiedad privada. Es decir, de temas de participación del sector privado en la sociedad, en la economía. Porque si no, les pregunto a ustedes, ¿qué esta constitución le incomoda al petrismo? Estoy seguro que es prohibir la cierta participación del sector privado en sectores de la economía, sino que otra cosa quieren poner ahí. Claro, pero lo que pasa es que en una Asamblea Nacional Constituyente con una papeleta lo que implicaría sería unas elecciones adicionales para elegir unos constituyentes y que esos constituyentes sean los que discutan cuál es la nueva constitución que se quiere. Claro, no pero es que en el gobierno nacional ponga una propuesta de constitución. Esto será en las elecciones del próximo año. Claro, Esto será en las elecciones a Congreso, Camila, y a presidente. ¿Por qué Petro quiere cambiar la constitución? ¿Qué le molesta de esta? Y se lo pregunto, a mí me preguntan a mí, yo le digo que esa sería mi respuesta: limitar muchísimo la propiedad privada. Pero a lo mejor usted o otro oyente tendría otra interpretación. Al petrismo, ¿qué le sobra de la constitución del 91? Me dice un oyente que el 11 de junio en Cali, delante de la gente, cuando esta gente venía en buses que gritaban reelección, 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 él anunció lo de la Asamblea Nacional Constituyente. Y este oyente que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp dice claramente él va tras la reelección y se imagina que está en 1989. Quiere que se abra el camino de la Asamblea para poder reelegirse. Es la opinión de un oyente que dice que eso sería lo que está buscando, que esta constitución no le permite la reelección. Pero pues si usted convoca a la constituyente, ahí hace nuevas reglas de juego y podría volver al poder. Pero ¿sabe qué? Es que precisamente